Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Bueno, creo que en este momento están viendo ya el fondo de mi presentación, ¿no? En primer lugar, bueno, soy el doctor Juan Carlos Bartolo Cato. Tengo el agrado de haber sido invitado por el Consejo Regional Quinto de Arequipa, del Colegio Médico, para este curso de capacitación en docencia universitaria médica. Y bueno, el tema que me ha correspondido presentar es el de inteligencia artificial en docencia. Bueno, yo soy un médico que está dedicado toda su etapa de posgrado a la salud digital. He sido cofundador del Centro Nacional de Telemedicina de Salud y actualmente me encuentro dedicado a los temas de inteligencia artificial en salud. Eh, y voy a proceder a presentarles este tema para el que les pido su atención y también si tienen algún interés en alguna pregunta o alguna duda, con todo gusto pueden generar sus preguntas a través del chat o tal vez levantando la mano en nuestra plataforma. Muy bien, voy a poner el modo presentación. Perfecto. Bueno, como les decía, este es nuestro tema y ya que estamos llevando un curso, eh, vamos a ver cuál es el resultado del aprendizaje de este tema que les voy a tocar. El resultado de aprendizaje de nuestro tema va a ser de que el participante va a ser capaz de analizar críticamente la influencia y las aplicaciones de la inteligencia artificial en la docencia en salud. Está muy dirigido el tema, ya que es poco el tiempo que nos corresponde. Bueno, son temas de presentación corta también relativamente, pero muy dirigidos, ¿no? Entonces me parece excelente. Y nuestra agenda para la clase es, en primer lugar, vamos a hablar de lo que es la evolución de la formación en medicina, y en ese punto creo que vamos a tocar virtualmente lo más importante de esta presentación, ya que vamos a ver cómo se va proyectando el tema de la formación y la docencia en medicina a lo largo del tiempo, y sobre todo con un par de hitos que vamos a ver ahora que han sido importantes a nivel tecnológico y a nivel del acceso a la información, incluyendo pues la inteligencia artificial, y que ha influenciado en cómo nos comportamos y cómo llevamos el tema de la docencia en salud y en medicina. Como segundo punto de nuestra agenda tenemos el tema de las competencias docentes en inteligencia artificial. Está virtualmente basado en un documento que UNESCO proyecta respecto a este tema. Me pareció bastante completo y me pareció pertinente tocarlo en los puntos más importantes, ya que debemos estar preparados para estas nuevas habilidades y competencias, valga la redundancia, que debemos tener en la docencia, ¿no? Sobre todo, qué visión debemos tener hacia los alumnos y hacia lo que es la formación en general y el futuro de la formación médica, el futuro y presente, ¿no? Y como tercer punto de nuestra agenda, alguna revisión rápida de algunas aplicaciones de inteligencia artificial en docencia médica también. Más que productos, vamos a ver formas de aplicación, ¿no? Muy bien. Y en esta primera diapositiva, como les decía y les adelantaba, creo que vamos a ver sucintamente lo más importante de esta presentación. Yo creo que si se llevan esta diapositiva como el mensaje de la presentación, ya tenemos bastante de lo que se quería saber respecto al tema ya ganado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la formación en medicina? Antes del Internet o antes de la aparición y el uso del Internet, teníamos pues lo que podríamos llamar una formación médica tradicional, ¿no? Con el acceso a libros, las ponencias por parte de los grandes maestros, ¿no? Y este acceso a la información tan restringido, ¿no? Donde inclusive, si ustedes habrán tenido
el conocimiento, o tal vez se los habrán referido. En algún momento, inclusive, los textos médicos estaban en idiomas extranjeros, ¿no? No solamente el inglés, sino también era tradicional revisar textos de anatomía en francés, tal vez, ¿no? Y en algunos otros idiomas. Entonces, el acceso a la información estaba limitado a los textos, a los libros a los que se podía acceder. Esto respecto digamos, a la formación médica antes del Internet. En los años 90, ¿no? En donde ya empieza a aparecer y empieza a instalarse el uso del Internet y se va instalando también el acceso a las computadoras personales, ya podríamos hablar de una formación médica que incluía análisis de lecturas más extensas, ¿no? ¿Por qué? Porque había acceso a conocimiento de forma más económica, más accesible, menos costosa. Entonces, ya podíamos acceder en la formación médica a mucha más información eh, sin tener que tener grandes recursos para poder accederlo, ¿no? Y eso fue interesante porque eso ha generado una evolución en lo que es la formación y la docencia. ¿Por qué? Porque al tener más información, al acceder a más datos, tenía que trabajarse lo que es la habilidad del médico en formación en lo que es la integración del conocimiento, pero el conocimiento mucho más vasto, ¿no? Que ya lo hacía, pero ahora con mucha más información y muchas más fuentes. Además, se vio evolutivamente que el médico se empezó a formar con una mejora en sus capacidades de exposición y presentación oral, ¿no? Que teníamos otro tipo de tecnología para presentar, teníamos más imágenes, más fotos, más fuentes, como ya lo he mencionado. Entonces se podía hacer presentaciones mucho más amplias, con mucha más habilidad para la presentación, porque teníamos un background de imágenes, hasta podía hacer videos, ¿no? Para poder presentar los temas. Entonces, esta evolución que ha marcado un cambio en la formación médica, ahora tiene otro hito, ¿no? El hito de la aparición de la inteligencia artificial en el año 2022. ¿Por qué digo 2022? Ustedes ya deben haber recibido charlas en donde saben que la inteligencia artificial tiene un origen muy antiguo, relativamente, pues en los años 60, ¿no? Sin embargo, menciono 2022 porque es cuando se lanza el ChatGPT. Si bien no es la primera herramienta ni el primer producto de inteligencia artificial, es el más masivo hasta la fecha, ¿no? Entonces, el ChatGPT lanzado en 2022 es el que determina también un nuevo cambio en el paradigma de la formación del médico, probablemente, sobre todo en el acceso a la información, en el manejo de la información. Entonces, aquí pueden ver en la diapositiva que con los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, ya existe además una capacidad de integrar, analizar, resumir e inclusive hacer predicción estadística y probabilística, ¿no? Es decir, una herramienta ya nos permite tener todo ello sin que nosotros lo tengamos que realizar, ¿no? Toda esta capacidad de integrar y analizar y resumir fuentes de información. O sea, ya no es información basta solamente, sino también información que se puede integrar y analizar a través de una herramienta y que nos da el resultado, nos da la síntesis directamente en nuestras manos y en nuestros ojos, ¿no? Y entonces aquí viene pues la reflexión y lo que podría proponerse, y les puedo decir de buena fuente que las facultades más importantes de medicina a nivel mundial están tratando de dirigir en la formación médica. ¿Cuál es la evolución que se espera ante la influencia de la inteligencia artificial? Es que los médicos en formación van a tener que ser aún más analíticos a niveles de análisis cognitivo aún más altos, ¿no? Porque yo ya tengo no solamente la información, ahora tengo ya un preanálisis, tengo ya un análisis cognitivo determinado que voy a tener que aún afianzar y mejorar probablemente, aprovechar y explotar aún más. Además, vamos a tener que formar a los médicos más hábiles en usar sus capacidades humanas para integrar la información.
Yo puedo tener mucha información, puedo tener muchos resúmenes también, inclusive, puedo tener data analizada, información analizada, pero tengo que así tener un siguiente nivel, un siguiente escalón o como humano en mi capacidad para integrar esa información. Además, aún mejores niveles de competencia en comunicación, ya con más tecnología, ya con más acceso a imágenes, a fotos, inclusive con la IA generativa tenemos más posibilidad de tener nuevas imágenes generadas a través de la inteligencia artificial. Entonces puedo tener aún más capacidades de comunicarme, ¿no? Y de transmitir la información. Y el último punto, miren, y está subrayado, es algo que no debemos pasar por alto, porque justamente ante la influencia de una herramienta que torna a hacerse inteligente y hasta empática en sus respuestas, tenemos que formar a nuestros estudiantes y a nuestros médicos aún en mayores niveles de compasión, es decir, en esa capacidad humana de empatizar y de entender el contexto humano del paciente, más allá de su patología o más allá del trastorno clínico o del problema que lo aqueja en el momento. Entonces, esta visión completa del humano es la que tiene que tener el médico del futuro, más aún que antes, ¿no? Porque ya tenemos herramientas que pueden tener algún tipo de análisis acerca de el caso específico y nosotros debemos darle el componente humano con esta mayor influencia de la formación en lo que es la empatía hacia el humano, ¿no? Y el paciente. ¿Sí? Entonces creo que esta diapositiva, como les decía, está encerrando mucho del mensaje que queremos transmitir a través de esta presentación y este tema del día de hoy. Pero bueno, eh, vamos a seguir por nuestro punto de agenda siguiente, es el de las competencias docentes en inteligencia artificial. Y esto ya es más teórico, pero también podemos tornarlo práctico con nuestra habilidad ya de comprensión respecto a lo que vamos a explicar ahora. Como les comentaba, UNESCO este año ha publicado un marco de competencias para docentes en materias de inteligencia artificial. Este marco de competencias no es exclusivo de la salud o de medicina, pero sí yo creo que tiene una visión bastante completa que nos incluye. ¿Cuáles son los ámbitos, en resumen, que se quieren abordar en este marco de competencias? Miren, en primer lugar, se propone eh, la forma de pensar centrada en el ser humano, ¿no? Nuevamente, nos olvidamos de que esta capacidad de síntesis, de análisis y de manejo de la información tan potente con las herramientas está presente, la aprovechamos, pero seguimos centrándonos en nuestras capacidades y en nuestras necesidades humanas, ¿no? Y entonces se espera que la competencia adquirida inicial sea la capacidad de acción humana, ¿no? Nuestra capacidad de operar como humanos dentro del Gracias. contexto de las personas y de la vida diaria. En segundo lugar, profundizar, es decir, en la rendición de cuentas. Si ustedes han escuchado esta terminología antes, hablamos de que las herramientas de inteligencia artificial tienen que tener un respaldo humano respecto a la rendición de cuentas, ¿no? No se puede responsabilizar a una herramienta respecto a un resultado o una información, ¿no? O una respuesta. Tiene que haber una responsabilidad humana siempre detrás de las herramientas, ¿no? Por eso todo uso de la IA en salud tiene que tener una validación humana también. Y podríamos luego en este camino crear la responsabilidad social, ¿no? Siempre centrándonos en el ser humano. El segundo ámbito que se propone es el de la ética, ¿no? Definitivamente, adquirir principios éticos, comprenderlos y afianzarlos aún más es lo primero que debería suceder. Luego profundizamos en un uso seguro y responsable de las herramientas y podríamos terminar en la co-creación de reglas éticas, ¿no? ¿Por qué hablamos de ello? Porque las reglas éticas existen, eh, pero
cómo las dirigimos y las afinamos para que sean más específicas para salud y para medicina. Entonces, ahí es donde hablamos de la co-creación, ¿no? En tercer punto, como ámbito de competencia, podríamos hablar de los fundamentos y las aplicaciones de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues adquirir técnicas, adquirir conocimiento, entrenamiento, ¿no? Disminuir esa brecha entre lo que es el saber y no saber en lo que es la inteligencia artificial y sus aplicaciones en salud, ¿no? Luego profundizamos con habilidades de aplicación de estas herramientas, de estos instrumentos, inclusive con la creación de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? De forma dirigida hacia nuestra población, a nuestra realidad o a nuestra necesidad. El otro ámbito es la pedagogía, ¿no? Que en donde podríamos tener ya herramientas que nos ayuden a la enseñanza, asistidos por la inteligencia artificial, la integración de la inteligencia artificial ya dentro de lo que es la pedagogía en sí, como una fase de profundización. Y en la fase creativa, tal vez ya un cambio, ¿no? Un nuevo paradigma en la pedagogía potenciada por la inteligencia artificial. Y como último ámbito propuesto en este marco de competencias, podríamos hablar de la inteligencia artificial para el desarrollo profesional, ¿no? Eh, es decir, adquirir ya la IA como la herramienta que permite el aprendizaje profesional a lo largo de la vida, ¿no? No un complemento pasajero, sino ya una integración en lo que es la formación profesional. Y tal vez en un siguiente nivel de progresión podríamos hablar de una IA que mejore el aprendizaje ya no solamente personal, sino organizacional. Y en la fase creativa, la IA para potenciar la transformación profesional, ¿no? Es decir, profesionales con esta visión mucho más vigente respecto a cómo se van a manejar las situaciones de la vida y las situaciones profesionales y las necesidades en el manejo de los pacientes, por ejemplo, gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo nosotros como profesionales cambiamos hacia esa vertiente que debería ser positiva, debería ser a favor del paciente en primera instancia y a favor del humano, ¿no? En general. Muy bien. Entonces, podríamos decir, pues, que la IA está transformando la educación y redefiniendo los roles docentes. Actualmente se sabe que pocos países han desarrollado marcos de competencias de inteligencia artificial para los docentes. Se mencionan solo 7 en 2022, y, pero ya, bueno, ya han pasado unos 2 años, un poco más, ya casi 3, pero en general todavía no hay una mirada muy progresiva respecto a este desarrollo de marcos de competencias, ¿no? Y también se recomienda que se debe asegurar que la IA se use de forma correcta y pertinente en la formación y la educación. Ustedes tienen experiencia docente, o casi todos, pues sabrán de esta influencia, ¿no? Que podría ser en algunos casos positiva, en otros casos neutral, en otros casos hasta negativa, ¿no? Entonces, este aseguramiento del uso pertinente es justamente en lo que más hay que trabajar probablemente, ¿no? A futuro. Yo he propuesto para el foro del curso una pregunta acerca de cómo creen que impacta, ¿no? Cómo sienten que impacta la IA en la formación médica. Y creo que van a haber, pues, respuestas muy, muy de ambos extremos, ¿no? Probablemente. Entonces ahí es donde viene la reflexión respecto a las ventajas y las desventajas, ¿no? ¿Qué principios clave podríamos aplicar? Y eso tiene mucho que ver también con el uso ético de la inteligencia artificial. Es la inclusión digital y equidad, es decir, que nadie se quede fuera, ¿no? El enfoque centrado en el ser humano,
que hemos mencionado, ¿no? Siempre pensando en el humano, no en la herramienta ni en el resultado de la herramienta, sino en qué se beneficia y dónde está la responsabilidad, siempre en el humano. Protección de derechos y redefinición de roles, el uso y el acceso a, a una IA confiable, sostenible y ética, la aplicabilidad en docencia también, porque no todo lo que se crea en inteligencia artificial es útil para la docencia, y el aprendizaje docente permanente, ¿no? Esta formación continua, esta actualización en las herramientas, porque este camino que ocurre desde 2022 en adelante, sobre todo, es muy, muy trepidante, ¿no? Muy, muy apresurado debido a la misma competencia que existe en el desarrollo de estas herramientas, ¿no? Hay tanto interés en las grandes corporaciones en el desarrollo y tanto dinero detrás, pues que tenemos avances muy, muy, muy rápidos en estas herramientas y en sus aplicaciones. Entonces, ahí es donde juega el hecho de tener un aprendizaje y una recapacitación permanente, ¿no? En lo que es la inclusión digital y la equidad, siempre pensar en los valores humanos y sociales. Los docentes debemos ser mediadores en la relación humano-tecnología, ¿no? ¿Qué debemos considerar en este aspecto? Desmentir exageraciones sobre la inteligencia artificial, tanto hacia lo positivo como hacia lo negativo, ¿no? Hay que comprender y transmitir esas amenazas a los médicos de información, estos riesgos que hay a los derechos, la privacidad, las diferencias y sesgos en cuanto a lenguas y culturas. Debemos defender los valores sociales, ¿no? La empatía, la solidaridad, la justicia, la compasión, que ya hemos mencionado en la primera diapositiva. Dirigir la IA, la inteligencia artificial, hacia el desarrollo, ¿no? Hay que enriquecer este aspecto de investigación hacia estas herramientas y estas ventajas, y sobre todo el pensamiento crítico, ¿no? Bueno, ahí El pensamiento crítico es un punto clave cuando tenemos herramientas que terminan haciendo síntesis y razonamiento inclusive por nosotros mismos, ¿no? también se pisa preso, Entonces, ¿no? el médico en formación tiene que tener Ahora hay otro, ¿qué esta será? característica, ¿no? ¿Dónde está Eh, el Pensamiento crítico desarrollado lo mejor posible. No tengo el Ah, host para silenciar, pero hay una participante que está con el micrófono prendido. Por favor, oh, siléncielo. claro, claro. Bueno, O algún hoster si puede silenciar a esa participante. Gracias. sí, es por allá. Bueno, y como siguiente punto, el enfoque centrado en el ser humano. Ay, Hablamos de fortalecer capacidades humanas y promover sostenibilidad, 13 considerar minutos acceso caminando, ¿cuál? ¿O equitativo e hay otro acá inclusivo. cerca? No le puedo Ay, hacer silencio a la creo que participante dice 13 que minutos está con el micrófono caminando. prendido. ¿Cuál Mirta dice un minuto? Flores, ¿no te ¿Minuto? escucha? ¿Esto qué es? Mirta Flores aparece aquí como La están participante. siguiendo, Puede pues. silenciar su micrófono. Este es el búfalo. ¿Es el rojo? ¿Es el rojo de allá? Es el rojo de Podrían silenciar el micrófono de Mirta Flores. No tengo el host para silenciarlo. Ah, sale también en las partes de uno que no para que pues, todo desarrollo y otros también. Ay, pero decían que pues en nació, ¿no? Pero se murió. Entonces, ya me para No practicar. Pues tengo el no host puedes no tengo el agarrar. host para Claro. silenciarlo. Acá, Bueno, continuamos. Entonces, este enfoque centrado en el ser humano considera el acceso equitativo e inclusivo, modelos de IA que sean explicables y seguros. No sé si han escuchado ese término explicable, ¿no? Las herramientas de IA tienen una característica que virtualmente no explican cómo llegan a una respuesta, pero las nuevas herramientas deben tener esta capacidad de explicar cómo es que llegan a algún tipo de resultado, ¿sí? Entonces, esto también debemos considerarlo. El control humano en diseño, uso y monitoreo, también, porque nuevamente, ¿no?
Este temor existe de que las herramientas no tengan esa visión humana finalmente si es que termina desarrollándose demasiado el aspecto de la herramienta y la máquina y no la visión del control humano, ¿no? Si ustedes han tenido acceso a lo que es la propuesta de OMS respecto a los principios éticos, se habla pues en el primer principio de la capacidad de tener siempre el humano en primer lugar, ¿no? El humano tiene que estar en el centro, no solamente, pero también en el poder inicial y continuo de todo lo que es el uso de estas herramientas y el acceso a estas herramientas. Mm, ¿Cuál es la implicancia directa en docentes? La responsabilidad humana en el uso de la inteligencia artificial, garantizar la inclusión sin sesgos de género, etnia o condición socioeconómica, capacidad crítica y monitorear el impacto social y educativo de la inteligencia artificial, ¿no? Esto, miren, esta palabra es importante, ¿no? Es monitorear. O sea, no solamente es vigilar o estar atentos a, sino es también hacer seguimiento, ¿no? A esta situación, porque son los médicos de formación y los médicos del futuro son los que estamos teniendo frente nuestro y tenemos que tener esta mirada diferente, ¿no? Y atenta. Protección de derechos y redefinición de roles, ¿no? Este otro principio, en realidad la IA no debe reemplazar la función docente, sino complementarla. Esto lo debemos tener claro también. La necesidad de inversión en recursos y entornos tecnológicos accesibles y la relación educativa va a evolucionar docente, estudiante e inteligencia artificial. Y de hecho no es que este vaya a evolucionar, sino que ya existe, ¿no? Pues nuestros estudiantes ya están utilizando las herramientas de IA probablemente más que nosotros, ¿no? Y no nos hemos enterado. Entonces, ¿cuáles son los nuevos roles del docente? Debe ser un productor de conocimiento colaborativo, ¿no? Ser una guía en la ciudadanía digital y la ética de la inteligencia artificial. No solamente ver cómo es que se utiliza, sino también guiar, ¿no? En ese aspecto. Y hay que formarnos, pues, como docentes continuamente para adaptarnos a estos cambios, ¿no? Definitivamente esto es importante, ya se los he un poco especificado en el tema del avance y la inversión en estas herramientas y las corporaciones relacionadas a la inteligencia artificial y la tecnología en general. Y este rol de producción de conocimiento colaborativo, nuevamente, ¿no? Escucho a algunos docentes, inclusive a algunos colegas que dicen que eh, tienen una mirada un poco en conflicto contra el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la investigación, porque se asume que la IA va a hacer toda la investigación sola, ¿no? Y vamos a tener productos pues fraudulentos hechos con inteligencia artificial, que hasta inclusive podría hacerse, ¿no? Pero cuando se utiliza de forma ética y de forma colaborativa, justamente podríamos hablar de que estas capacidades de investigación se potencian, ¿no? Y de hecho, investigadores de prestigio lo utilizan de forma responsable para hacer investigación. Y que deberíamos tener esa mirada también para nuestros estudiantes en formación. Una IA confiable, sostenible y ética, porque hay que tener herramientas que se aseguren seguridad y confiabilidad, ¿no? Ya sabemos que los principios de validación son, primero, el no hacer daño, ¿no? Proteger los derechos humanos, la dignidad, el bienestar social y ambiental. Y en la sostenibilidad ambiental se habla inclusive de reconocer la huella de carbono, ¿no? Es decir, el uso energético y los costos ecológicos o los daños ecológicos que podrían haber por el uso de inteligencia artificial. Esto podría cambiar en el tiempo, ¿no? No todas las herramientas son tan demandantes y la tecnología para la generación de energía y uso de energía para la IA también está evolucionando, ha ido mejorando en estos últimos años. Y nuestra fiabilidad pedagógica estaría en una guía adecuada para estudiantes, incluidos aquellos que tienen necesidades especiales, y nuevamente los términos, ¿no? Transparencia y explicabilidad. Herramientas que nos digan cómo llegaron a la respuesta para poder tener una labor docente mucho más definida, ¿no? Porque si solo tenemos respuestas rápidas o respuestas directas sin explicación,
probablemente sea mucho más difícil hacer docencia y que el estudiante también comprenda el trasfondo de una respuesta, ¿no? Y en la aplicabilidad docente, la competencia en IA como parte del perfil básico del docente podrían incluir, ¿no?, docentes que no tengan experiencia digital, pero con una progresión gradual, desde conocimientos básicos hasta uso avanzado de inteligencia artificial, eh, el asegurar acceso a entornos tecnológicos inclusivos también, y promover competencias transferibles y capacidad de adaptación frente a la evolución digital, ¿no? Estas competencias transferibles, pues debemos considerarlas, porque así como va evolucionando el tema tecnológico y el tema de las herramientas, tenemos que tener esa capacidad de transferir ese conocimiento y esa experiencia hacia las generaciones venideras, ¿no? En la actualización docente, la reflexión constante sobre prácticas pedagógicas, hay que manejar un ciclo iterativo, ¿no? Un ciclo que se repite, ¿no?, que podría ir desde el diseño, la implementación, la reflexión y el rediseño de lecciones, ¿no? Si ustedes han oído, en algunos casos en estas clases a veces presento herramientas como algunas que, por ejemplo, diseñan toda una presentación PowerPoint solas, ¿no? Se les da un tema y hacen un diseño de diapositivas. Entonces, con esa capacidad que podríamos tener actualmente gracias a la IA, tendríamos que trabajar pues un rediseño de lecciones constante, ¿no? Porque ya que tenemos esa facilidad, podemos subir un escalón más, ya no quedarnos mucho tiempo con un mismo tipo o estructura de diapositivas, sino ir mejorándolas y evolucionando cada vez, ¿no? Entonces podría manejarse este tipo de ciclos, es lo que podríamos proponer. Es importante la creación de grupos de práctica y aprendizaje entre pares, ¿ya? Para no tener una interacción humano-máquina todo el tiempo, ¿no? Sino impulsar y promover más esta interacción de pares, políticas para asignar recursos y tiempo para capacitación también. Definitivamente, si estamos hablando de la importancia de la actualización y la formación docente, y los incentivos y reconocimiento al uso innovador y ético de la inteligencia artificial en docencia, ¿no? Es decir, si soy un docente que utiliza de forma innovadora, pero también ética la IA, pues debería haber algún tipo de reconocimiento o forma de incentivarlo, ¿no? Para que muchos más docentes se aúnen a este interés. Bueno, y ya para ir terminando, eh, es nuestro último punto de la agenda y más breve, es de las aplicaciones de IA en la docencia. Miren, les dije que iba a darles una visión un poco más del uso de las herramientas más que de productos. Eh, Primero debemos pensar que actualmente ya debemos considerar una enseñanza médica de precisión, ¿no? Ya con tantos datos y con tanta capacidad de análisis y síntesis, que tenemos que pensar más en la medicina de precisión, ¿no? Un interés que tiene ya largo tiempo, pero que no necesariamente se ha podido alcanzar oportunamente, ¿no? Pero tal vez ahora sí, sí podamos hacerlo. Y el Colegio Médico Americano propone para la sigla o para el término IA, más que inteligencia artificial, proponen que en medicina hablemos de inteligencia aumentada, ¿no? Para verlo pues como no como un reemplazo de nuestro análisis, sino como un complemento para tener mejores capacidades aún de análisis, ¿no?, y de síntesis cognitiva. Entonces, si hablamos de IA en medicina, mejor hablemos de inteligencia aumentada, ¿no? No sé si ha pegado el cambio, pero bueno, esperemos que en algún momento suceda, ¿no? Y hay que promover esto entre nuestros estudiantes también. ¿De qué podríamos hablar en herramientas? Pues una inteligencia artificial que ayude a los estudiantes a estudiar, ¿no? Un IA que ya saben, y ustedes si lo han probado,
una LLM como ChatGPT, le pueden pedir que genere preguntas tipo examen médico, ¿no? Y esas preguntas nos pueden entrenar, ¿no? Para la formación de los estudiantes y ellos mismos autoentrenarse, ¿no? Y retarse. La IA para creación de pacientes virtuales también, no con tantas capacidades, pero como sabemos esto va siempre en evolución y podría ir mejorando en el transcurso del tiempo. La creación de pacientes virtuales para el trabajo en lo que es el entrenamiento de la interacción y una IA para entrenamiento en empatía hacia los pacientes, ¿no? Tan importante ahora nuevamente porque si ya nos reconocía en algún momento a los médicos con poca capacidad de empatía y existiendo ahora herramientas que pueden dar respuestas con características empáticas, ¿no? Como los LLMs, donde se reconoce y un médico podría reconocer una respuesta empática, una respuesta generada por una máquina, pues cómo no tenemos que entrenarnos en ser cada vez más empáticos hacia los pacientes, ¿no? Porque ya pues, ¿no? O sea, de tener una máquina, un software, un sistema que es más empático que el humano ya es no se debería, no se debería aceptar, ¿no? Entonces debemos entrenarnos para que nosotros y nuestros estudiantes se formen de esa manera. Entonces, con los recursos digitales, miren acá a la derecha, un modelo de inteligencia artificial puede generar preguntas de autoestudio. Esas preguntas de autoestudio, nuevamente, con un modelo de inteligencia artificial, podría generarnos flashcards, ¿no? Tarjetas resumen, y nuevamente un modelo de IA podría generar una retroalimentación respecto a lo que pudo responder, lo que no pudo responder, lo que en los puntos en los que tengo o los que el estudiante tiene más capacidades en los que todavía no las ha desarrollado tanto. Entonces, puede haber un ciclo de retroalimentación, ¿no? Y nuevamente repetir el proceso, ¿no? Y así tener una IA que ayude a estudiar. Y en lo que es la formación médica, el residentado, les propongo un ejemplo que existe, eh, que es una herramienta, por ejemplo, creo que les va a gustar la propuesta, ante un nuevo ingreso, por ejemplo, para una atención clínica, por ejemplo, un residente en formación, o inclusive un médico internado, ¿no? Tiene un nuevo ingreso, una nueva cama asignada, un nuevo paciente, una historia clínica generada, se genera un diagnóstico diferencial, ¿no? Por el propio médico o ayudado por una herramienta de IA, ¿no? Y luego un modelo de inteligencia artificial inmediatamente genera un catálogo digital personalizado. Es decir, ya con el análisis de la historia clínica y el diagnóstico diferencial propuesto, el modelo le entrega al médico en formación artículos de revisión respecto a ese caso, evidencia actualizada respecto a ese caso o a esa posibilidad diagnóstica, videos de entrenamiento relacionados a algún examen auxiliar, a una prueba diagnóstica complementaria. Inclusive le entrega guías clínicas dirigidas hacia ese caso que se va a manejar. Entonces, miren, esta propuesta también es muy interesante porque si bien yo lo veo sofisticado, no es extremadamente sofisticado tampoco de poder tener y poderla proponer, ¿no? Para que los médicos en formación puedan tener este tipo de acceso a un catálogo digital cada vez que tienen un nuevo ingreso hacia un nuevo paciente. Entonces, ya no tengo que invertir tiempo en hacer búsqueda de información para mi caso, sino ya lo tendría listo para ser analizado y ser valorado, ¿no? Evidentemente, ahí es donde juega también el criterio en lo que los debemos formar, ¿no? Si me da una máquina, me da un catálogo digital para el caso específico, yo no debo asumir que está completo y es perfecto, ¿no?
Ya mi criterio personal y profesional debe decirme, oye, voy a buscar información complementaria tal vez porque no necesariamente todo lo que debería revisar está en este catálogo, ¿no? Pero ya es una gran ayuda porque el médico gana tiempo, ¿no? En tener ya esta información a la mano. Muy bien, entonces esas son las reflexiones que les quería traer en el tiempo que teníamos asignado para nuestra charla, para nuestro tema. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto. Espero haber generado suficiente atención en ustedes y que se hayan llevado los puntos clave del tema que he presentado. Les agradezco por la atención. Muy bien. En el chat si comentan que si podría repetir la última herramienta, sí, pero voy a retroceder. Esta es la última diapositiva. Les hablaba de esta herramienta, les decía que está propuesta porque ya existe en una universidad de formación en Estados Unidos, en donde podríamos tener una herramienta de inteligencia artificial que ante un nuevo ingreso, un nuevo paciente hacia por ejemplo, una hospitalización, por dar un ejemplo, pues tradicionalmente pues generamos una historia clínica, ¿no? Se evalúa y se describe un diagnóstico diferencial y a través de un modelo de inteligencia artificial, la evaluación de esta historia clínica y la información del diagnóstico diferencial haría que el modelo de IA genere para el médico un catálogo digital personalizado para ese caso, para ese ingreso. ¿De acuerdo? Entonces, este catálogo digital incluye artículos de revisión respecto al tema, evidencia actualizada respecto al caso, ¿no? Al probable diagnóstico y al diagnóstico diferencial, tal vez videos de entrenamiento relacionados al caso específico y al diagnóstico diferencial, ¿no? A todas las patologías probables, pues videos de entrenamiento relacionados a los exámenes complementarios o los trastornos que podría presentar el paciente, e inclusive guías clínicas también relacionadas a el caso específico, ¿no? Esta es la capacidad de esta herramienta, ¿no? En formas de formación, ¿no? Es un modelo de IA que va a poder entregarle este catálogo al médico tratante o al médico que va a manejar el caso para que tenga ya directamente toda la información que necesita revisar para ese paciente, ¿no? Respecto a ese paciente. Usualmente, pues, cada médico podría tener la información ya retenida porque ya tiene experiencia, pero si está en formación es más difícil, ¿no? Entonces empieza a revisar, empieza a buscar información bibliográfica, fuentes de evidencia, etcétera, académicas y de entrenamiento. Entonces, ese tiempo que normalmente invierte, ya lo podría ganar para estudiar, para revisar, más que para buscar, porque la IA lo que haría es entregarle directamente todo ese listado de datos y de fuentes de información que necesitaría, ¿no? Esa es la explicación de esta última herramienta que les había explicado, les había mostrado. ¿Considera usted que las universidades deberían brindar aplicaciones de IA a los docentes para fortalecer los procesos educativos? Em, lo que pasa es que la mayoría de herramientas de IA que ya se podrían utilizar están disponibles, ¿no? Lo que sí se podría proponer, y creo que coincide con su pregunta, es que debería formarse a los docentes para utilizar las herramientas, ¿no? Más que entregarles aplicaciones o entregarles productos o entregarles herramientas,
es formarlos en cómo utilizar las herramientas, ¿no? Cómo aprovecharlas y sobre todo que tengan claro cuáles son las debilidades y cuáles son los beneficios, ¿no? ¿Por qué? Porque así como nosotros podemos formar a un estudiante en las debilidades y beneficios de, por ejemplo, de una herramienta diagnóstica, el estudiante podría utilizar la herramienta diagnóstica sin ningún tipo de guía, ¿no? Simplemente utilizarla y no saber cuáles son sus ventajas y desventajas, cuáles son los riesgos a los que se está sometiendo a utilizar esa herramienta. Entonces, yo como docente, si estoy bien entrenado, voy a poder guiar a ese médico en formación acerca de cuáles son las limitaciones que tiene con esa herramienta, si es que yo estoy formado, ¿no? Entonces, aquí, tal vez respondiendo a la pregunta, lo que recomendaría es que las universidades formen a los docentes en el uso ético, ¿no? y práctico de las herramientas de inteligencia artificial. Las que ya están disponibles, ¿no? Que son las mismas que utilizan los estudiantes en formación, ¿no? O los médicos en formación, mejor dicho. Si pudiera elegir, otra pregunta, a ver, si pudiera elegir entre ChatGPT, Grok, Gemini, ¿cuál en su experiencia ayudaría más en la docencia? Sí, es muy buena la pregunta también. Y lo que le podría decir es que como no tenemos definitivamente un gol estándar en lo que son los LLMs, o sea, en estos ChatGPT, Grok, Gemini, yo creo que la combinación de todos es lo que mejor nos ayuda en la docencia. Es decir, si veo ciertos puntos fuertes en una herramienta y esto se reitera, uso herramienta para este tipo de capacidades o este tipo de necesidades, ¿no? Si veo en otras herramientas otras capacidades que veo que son más potentes o dan mejores resultados, pues trabajo con esa otra herramienta para esa otra necesidad, ¿no? Y la recomendación general, pues, y creo que no lo van a haber ustedes dejado de pensar, es que podría utilizar todas, ¿no? Claro que eso involucra más tiempo, pero ¿por qué no? O sea, si hasta el momento la mayoría de las aplicaciones son gratuitas hasta cierto punto, entonces yo creo que el aprovecharlas en paralelo es aún mejor, ¿no? Tengo aún más posibilidad de tener mejores resultados al cruzar información de resultados de diferentes herramientas, ¿no? Creo que esa sería la mejor recomendación. No hay un gol de estándar. Yo no les diría cuál es mejor herramienta o cuál comete menos errores. Definitivamente no, y creo que nadie lo haría. Pero sí, si combinamos las respuestas o los resultados, creo que tendríamos mejor provecho de todas. ¿Cuál es la herramienta que usted recomienda? ¿A qué herramientas se refiere en general? Hay muchísimas herramientas, ¿no? Si hablamos solo de los LLMs, ahí sí podríamos tal vez considerar alguna herramienta mejor para, ¿no? Pero en general las herramientas de IA son muchísimas, ¿no? Ya en algunas exposiciones les he mencionado que solo FDA en Estados Unidos tiene más de 1000 herramientas de IA validadas para uso en humanos. Más de 1000 ya son. Entonces sería difícil hablar de qué tipo de herramienta, ¿no? Pero si hablamos solamente de las LLMs, que son ChatGPT, Gemini eh, y otras, tampoco, ¿no? No podría recomendarles una en específico, ¿no? Sí podría decirles cuáles están más desarrolladas, definitivamente ChatGPT y Gemini, ¿no? Son yo creo, las más desarrolladas, las más óptimas en este momento, no necesariamente las mejores para todo, ni una ni otra, pero sí las que han sido más trabajadas, ¿no? Más pulidas, más afinadas, probablemente ChatGPT y Gemini, ¿no? Y no sé si han escuchado de otras herramientas que también las recomiendan porque generan no solamente la información, sino también la fuente, como Perplexity, si la han escuchado. También suelen asociarla más a la docencia, no más a la investigación, porque se dice pues que nos dan la respuesta y también la fuente, ¿no? Pero no es tan así, no es al 100% cierto eso, ¿no? O sea, tienen esa característica, pero nosotros también podemos tener entrega de fuentes de otras herramientas, no solamente de Perplexity, ¿no? ¿Alguna herramienta que nos permita ayudar a la evaluación diaria de los alumnos?
qué parte de la evaluación, tal vez. Yo la mejor herramienta que les diría que usen es la exposición personal. Es decir, que el alumno esté frente a ustedes respondiendo las preguntas, más que a través de un trabajo o a través de una videoconferencia, ¿no? Yo creo que ese va a ser el mejor reflejo de lo que sabe un alumno y cuáles son sus debilidades y fortalezas, ¿no? Ah, perdónenme que no es una herramienta de IA, pero es lo que en la docencia universitaria debemos manejar mejor, ¿no? Tener al estudiante frente a nosotros y escuchar qué es lo que puede decirnos acerca de un tema, ¿no? Sin que esté al lado ninguna máquina, ningún dispositivo. Entonces, ahí es donde creo que vamos a evaluar lo mejor posible a nuestros alumnos, ¿no? Y en cuanto una herramienta de inteligencia artificial, pues por las capacidades que tienen, pues los LLMs en general, ¿no? Los LLMs en general, cualquiera de ellos, sobre todo los que les mencioné, que están más desarrollados probablemente, Gemini y ChatGPT, podrían ser los que más nos ayudarían a evaluar, ¿no? Porque pueden generar un resumen rápido de alguna respuesta, alguna intervención, ¿no? Inclusive hasta el análisis de audio se puede hacer a través de estas herramientas, ¿no? Yo puedo grabar la respuesta de una persona, de un humano, y ese audio exponerlo a la LLM, y el LLM que me diga qué puntos clave, qué puntos específicos ha tocado en su respuesta y qué tan pertinente es, ¿no? Podría ser una buena forma de aplicar estas herramientas. Pero como les digo, creo que son más pasos de los que yo les he mencionado, ¿no? Que simplemente tener al alumno al frente y esperar qué es lo que sale de su conocimiento personal sin usar dispositivos, ¿no? Y sin usar otro tipo de aplicación. Muy bien. El link de asistencia yo no lo manejo. Yo no lo manejo, perdónenme, pero yo no manejo el link de asistencia. Seguramente ya se los van a hacer llegar o se los van a dar por otra fuente. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, espero haber aclarado las dudas o ampliado las consultas y nuevamente les agradezco su atención y su tiempo. Y no sin dejar de desearles unas felices fiestas ya que están próximas. Muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, doctor Joel. ¿Se encontrará en sala ahora para que pueda realizar su ponencia? Sí, sí me encuentro aquí.
Muy bien, doctor. ¿Puede compartir su pantalla, doctor Joel? Estoy compartiendo, se puede observar. Sí, doctor, se ve correctamente, se le escucha bien. Puede iniciar su ponencia. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los participantes y agradecerles por estar aquí presentes. Este, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la informática biomédica, el currículo del estudiante de medicina actual. Esto está enmarcado en el curso de capacitación en docencia universitaria médica para este mes, organizado por el Colegio Médico Consejo Regional Quinto. Entonces, primero, como una breve introducción, soy maestro en informática biomédica, médico auditor y además mi título de grado es de la Universidad Católica de Santa María, una universidad local. Además, estoy desarrollando la cátedra de software estadístico y también me desempeño como jefe de la unidad de registros médicos en la red asistencial Equipa de Salud. No declaro algún conflicto de interés para la presente ponencia. Entonces, para comenzar, les presento estas dos imágenes en donde los insto a que encuentren las diferencias. Si bien, como una parte motivacional, en 1924 salió esta revista, este periódico, en donde ya se hablaba o se tenía noción o se quería, se planteó un objetivo, ¿no? Que era, en este caso, la telemedicina, el uso de herramientas digitales para resolver problemas de salud. Y bueno, luego de casi, básicamente, un centenario, pues eso ya es una realidad y no solo con, con cuestiones que hasta hace algunos años eran limitadas, ¿no? Que teníamos recursos, dispositivos limitados, pero sin embargo, en la era actual, nosotros tenemos que formarnos como médicos, formarnos como profesionales en el campo de la salud, que tengan acceso, que conozcan y que sepan utilizar y sacar el mejor provecho de estas herramientas. Pues es sumamente importante porque a futuro hemos visto cómo durante la pandemia del COVID se ha catalizado lo que es la telemedicina. Y esto es un punto donde no hay vuelta atrás. Vamos a continuar en ese desarrollo tecnológico y va a ser aún más vertiginoso a futuro, ¿no? Y es por ello de que nosotros no tenemos que pensar en hoy, no tenemos que pensar en que hoy existe esto y esto voy a enseñar, sino tenemos que pensar en qué va a existir mañana, qué va a existir de aquí a 10 años. Porque si nosotros nos ponemos a pensar en ello, en lo que ha sucedido la pandemia, que han sido 3 años, 3 años y medio, ya cambió el paradigma, ¿no? Ya se han introducido muchas herramientas en general, ¿no? De telemedicina y en salud digital en muchos campos. Y eso ha hecho que si nos fijamos una carrera de medicina, dura 7 años y que en 3 ha cambiado o no ha cambiado digamos, el core, pero sí ha cambiado la forma de de transmitir ese código. Entonces, tenemos que, no solo partiendo por el estudiante, sino también el propio docente tiene que conocer estas herramientas, empaparse y, y utilizarlas. Porque nosotros, he escuchado a muchos docentes que están en contra de la inteligencia artificial. El, el estudiante no debería utilizar inteligencia artificial, de lo cual discrepo porque es un avance en el que no lo vamos a detener, pero sí podemos indicarle cómo al estudiante utilizarlo de manera responsable en los casos o facilitar su aprendizaje para que el estudiante sea o esté capacitado, o sea, sepa de medicina, pero no, digamos, vetemos a la
inteligencia artificial u otras herramientas tecnológicas que actualmente se utilizan. Vivimos en la era de la inteligencia artificial y se han mencionado en la ponencia anterior algunas herramientas que no son las únicas, ¿no? O sea, se pueden utilizar muchas más. Y cada día me sorprendo más porque cuando voy a dictar clases, este, los alumnos me salen y doctor, ¿conoce esta herramienta? ¿O conoce la otra? Y yo, pues a veces no las conozco y desconozco totalmente, ni siquiera sé. Y ellos me comentan, me dicen, mire, sirve para esto y estoy haciendo esto. Y cuando nos comentan ello, nosotros no debemos decir, no, no debes usar eso porque no vas a aprender. No, más bien decir, ¿no? Si vas a utilizar ChatGPT, pues no utilices ChatGPT para que te resuelva un examen o que te haga la tarea, sino utiliza ChatGPT para estudiar, que te haga resúmenes, que te haga tarjetas, que te haga preguntas tipo para que puedas repasar. La inteligencia artificial está ahí, podemos utilizarla. Y bueno, mi tema es informática biomédica. Si bien abarca un poquito de inteligencia artificial y es una de las competencias, pues es un poco más macro. Pero tenemos que, como docentes, empezar a utilizarlo. Entonces aquí un poquito, entrando al tema, ¿qué es la informática biomédica? Pues la informática biomédica es un campo interdisciplinario que estudia y busca el uso efectivo de los datos, información y conocimiento. Esta parte de datos, información y conocimiento es muy importante. Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas y eso va a servir para la investigación científica, la solución de problemas y la toma de decisiones impulsadas en los esfuerzos para mejorar ¿qué? La salud humana. Y este campo de la informática biomédica, si bien se está creando como un nuevo proyecto, una nueva profesión, ser informática biomédica, aunque no va tanto hacia la informática, va hacia la ingeniería biomédica, que es un poco diferente, pero al ser un campo interdisciplinario no se necesita solo de ingenieros, se necesita también de médicos, que sepan. Alguna vez yo me he cruzado en el hospital con un ingeniero y le he dicho, ingeniero, no puedo ingresar la programación de mi servicio o mi programación no está en el sistema. Y el ingeniero me mira y dice, ¿qué programación? Porque para ellos programación no se refiere a programación asistencial, o sea, un rol asistencial. Se refiere a una programación, digamos, un código, ¿no? Entonces, si yo utilizo ese término, pues, y le puedo seguir hablando y no me va a entender. Pero tenemos que generar que los alumnos tengan ese conocimiento y sepan hablar, porque ellos en un entorno hospitalario cada vez más van a tener contacto con computadoras, cada vez más van a tener contacto con celulares, con otros dispositivos. Y eso tienen que saber explicarlo. Si falla, pues le voy a tener que decir al ingeniero o al responsable cómo o qué es el problema o qué es lo que he encontrado o si me está dando mal un dato y saber explicarlo y entender, ¿no? O sea, antes creo que en algunas facultades estudiábamos cuál es el principio de la resonancia magnética. Claro, está bien, porque tenemos que saber el principio, pero también deberíamos estudiar cuál es el principio de la utilización de un portal del paciente, un portal personal de salud. ¿Cuál es el principio o cómo se basa, cómo se estructura una historia clínica electrónica, ¿no? O cómo se estructura una base de datos genómicos. ¿Cómo puedo explotar esa base de datos? Y qué, y sobre todo, ¿no? ¿Qué implicancias legales y responsabilidades debo tener? Aquí les presentaba un pequeño video que no sé dónde está. Este es, no, este no es. Ya. Entonces, no sé si se podrá escuchar. Bueno, a ver, vamos a ver.
¿Me avisan si se puede escuchar o no, no se escucha? Hasta el momento no se escucha. Vale, esperemos. Solo estoy viendo esto. Gracias. Bueno, vamos a dejarlo un poco de lado. Básicamente explicarles que encontramos una aplicación de inteligencia artificial, o bueno, no inteligencia artificial, un- una herramienta, ¿no? Un dispositivo que permite hacer diagnósticos. Y le hace dos diagnósticos. Uno de que tiene una crisis somática a este paciente, lo voy a dejar al link en la presentación. Y la otra le permite decirle que tiene cáncer terminal y que va a fallecer en 3 meses, ¿no? O sea, que su esperanza de vida se ha reajustado significativamente. Entonces, al respecto, estamos formando médicos, sí, pero debemos formar, así como lo dijo el ponente anterior, en herramientas en su lado humano, fortalecer su lado humano, pues también debemos hacer lo mismo cuando enseñemos todo lo que es, eh, todo lo que es la informática biomédica. ¿Y por qué? Porque, como hemos visto en algunos casos, hay personas que están en la historia clínica electrónica, en un sistema pegados a la computadora y no examinan o no tienen tiempo para examinar a su paciente. Eh, en, Hay de los dos lados, ¿no? O sea, porque por propia decisión o porque simplemente el tiempo no les da. Y al realizar esto, o sea, si nosotros nos ponemos a analizar estas causas, pues necesitamos que los estudiantes estén familiarizados con cómo se tiene, con cómo abordar esta problema. Y les pongo un poco de la evolución, ¿no? Actualmente la pirámide en la que yo les coloco enfrente solo tenía 3 peldaños. Datos, información y conocimiento, ¿no? Y incluso ahí lo pone como pasado. Y bueno, datos es un dato aislado, una presión arterial 120/80, información es saber interpretar ese dato, ¿no? Interpretarlo de qué es una hipertensión o cómo está mi paciente. Y el conocimiento es saber si esa presión está bien o está mal y tomar una decisión. Pero ya vamos a un punto más allá, en donde vamos a, a la inteligencia, ¿no? A la sabiduría, lo que se llama. Y este último peldaño que nos ha permitido avanzar con el desarrollo tecnológico es esa sabiduría de saber si a mi paciente que está con hipertensión arterial lo voy a tratar con un fármaco o con el otro, o de repente no necesita que lo trate. ¿Por qué? Porque tiene otra contraindicación o es el efecto adverso de un fármaco que ya le estoy dando. ¿Y cómo lo analizo? Pues en primer lugar, claro, con mi conocimiento médico, pero esa sabiduría también, en muchos de los casos, si yo le ponía un caso clínico a un estudiante, me hubiera dicho sí, pero tengo que saber llevarlo y orientarlo, que con herramientas digitales pueda Una niña de detectar. 18 años dice que Y existe, pues sí, "Ah, ya existen. bueno, Desde el ¿ya está? 2014 tenemos Buenas tardes. dos herramientas o libros ya, bibliografía de informática biomédica. Y es más, existe mucho más antes. Existe y es algo muy utilizado, o ya es parte de la normalidad de países desarrollados como Estados Unidos o Europa. Se ha desarrollado incluso este nuevo campo con ramas, ¿no? En donde hay una informática que va hacia el paciente, ¿no? Una informática clínica. Pero también hay una informática orientada a la comunidad,
dirigida hacia epidemiología, hacia salud pública, hay una informática más bien hacia adentro, ¿no? Hacia los genes, la bioinformática. Entonces, y hay un deep learning que es ya la informática de imágenes, ¿no? Y en ese sentido, este campo multidisciplinario, interdisciplinario, que ya tiene ramas, o sea, se ve de que este campo no es una idea, un invento, sino ya es un campo en el que deberíamos no solo capacitarnos, sino capacitar también a nuestros estudiantes, ¿no? Y se requiere que estos profesionales, o sea, por ejemplo, si yo hablo de alguna enfermedad autoinmune, pues cada vez más me voy hacia los genes, me voy hacia el análisis, ¿no? No, ni siquiera solo los genes, la epigenómica, la metabolómica, que me puede, cuando es un cáncer aún más. Entonces, parte de la medicina de precisión aborda este tema, de que tenemos que ir y utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance para tener el mejor resultado. Y ahora dirán, bueno, pues, ok, está bien, vas a ser un médico, vas a hacer tu especialidad en endocrinología o cardiología o neurocirugía o lo que tú desees. Y finalmente, después o como un extra, puedes hacer informática. Pues es correcto. El aprendizaje de esta informática biomédica tiene que ser transversal, o sea, y durante toda la carrera. Sin embargo, así como un estudiante puede escoger administración de salud, un estudiante puede escoger cardiología u otra especialidad. A futuro va a existir, como en Argentina, sin ir muy lejos, ya existe una especialidad en informática biomédica. Y es más, el organismo regulador, o bueno, la Asociación Internacional de Informática Médica, AMIA, y americana, AMIA, y internacional, IMIA, los dos indican de que ya desde el 2016 recomiendan que todos los hospitales deben tener un jefe o un encargado de esta área de informática biomédica. Entonces va a haber, hay campo laboral, lo hay. Y en el futuro hay que plantearse en el Perú, los gestores, a que este campo tiene que ser desarrollado, este nuevo paradigma, este puente entre la tecnología o el informático y el médico tiene que ser abordado por un profesional. En el Perú tenemos innovación, sí. Aquí les pongo en el lado derecho, en el paper de Cielo, es una carta al editor en donde es del año 2022, en donde se indica que se hizo un estudio, bueno, se examinó las facultades de medicina que tienen un programa de informática biomédica. Y se encontró que tres tenían algo similar, y bueno, dos tenían un programa como tal, y una tercera tenía un programa algo similar. Sin embargo, actualmente son más de 30 facultades de medicina. Y estas facultades de medicina pues deben adoptar cursos, que ya la ley universitaria indica que se debe utilizar inteligencia artificial, o sea, dictar cursos de inteligencia artificial, se debe dar otro tipo de herramientas, sí, pero también específico para la salud y deberíamos desarrollar. Y no solo en inteligencia artificial, como les dije, bioinformática se debe abordar. Historia clínica electrónica, salud digital, salud móvil, telesalud, son herramientas que se tienen que explotar a futuro. La Universidad Cayetano Heredia tiene una maestría, actualmente es más, la ha disgregado más, ahora existe la maestría en inteligencia artificial, maestría en bioinformática, o sea, la ha disgregado para que seamos más específicos en un tema. Y ahora sí, entrando a las competencias, que de repente algunas las vamos a ir viendo y vamos a chocar con la realidad y vamos a decir, sí, esto, pues esto ha sido un problema para mí o lo he aprendido sin querer queriendo durante mi carrera como médico, ¿no? Entonces, ¿qué competencias debe tener un médico relacionadas a informática biomédica? Por ejemplo, en la gestión y análisis de la información biomédica, nosotros debemos saber cómo buscar, ¿no? Un artículo en PubMed, Cielo, todo, gestionarla como bases bibliográficas
Pero lo tercero, a interpretar y analizar datos biomédicos con herramientas estadísticas. Y eso creo que los docentes que hacen investigación, claro, lo conocen. Pero un médico, ¿por qué no puede manejar herramientas? No son complicadas. Hay muchas herramientas que sí se utilizan y que son parte de esta informática, como es el análisis en R, en Python, en SPS. ¿Para qué? Para obtener, y imaginemos, si yo estoy en un servicio y quiero determinar si digamos, cuántos pacientes tienen un diagnóstico o el otro y tomar una decisión, proyectarme para comprar insumos, por ejemplo, para sala de operaciones, eso puede partir de o lo tiene que saber hacer un médico, ¿no? Porque esa decisión le compete a él. Entonces, analizar estos temas es importante para la formación de un médico y aplicar principios de alfabetización digital. ¿Por qué? Porque muchos de los casos delegamos, como médicos delegamos. Este reporte no sé hacerlo, hazlo tú. Y a veces la persona a la que delegamos puede tomar otra decisión o no conocer el tema lo suficiente, ¿no? O sea, no saber. Me pasó con un reporte, un informe de mamografías. Y en el informe de mamografías me pidieron, ok, no se está produciendo nada en mamografías porque según este código y este código del sistema, pues aparece que hay producción cero en un hospital. Pero y van a tomar la decisión de retirar el mamógrafo. Y es como que, ok, un ratito, vamos a revisar. Y revisando el sistema es que o sea, para mamografía, por lo menos en el Seguro Social existen 5 códigos. Y de los 5, si bien utilizan el análisis 2. ¿Por qué? Porque obviamente la persona que realizó el análisis no era un médico. Y tenía que interpretar lo que decía la palabra, el código, para indicar, eso es una mamografía. Pero si no tomamos acción en ello, pues no vamos a obtener esos resultados. Segunda competencia, vamos a ver el uso de sistemas de información en salud. El salud ya tiene su sistema de historias clínicas electrónicas. La mayoría de clínicas tiene un sistema de historias clínicas electrónicas. Y el MINSA este año ha inaugurado su sistema de información de historia clínica electrónica, el CISE, que está basado en eCali, que es una iniciativa previa. Y es muy importante, es sumamente importante porque, ¿por qué analizar estos sistemas de historia clínica electrónica? Porque si yo no entiendo por qué, o sea, si yo hago una pregunta y les indico por qué se utiliza el CIE-10, muchos me van a decir, para catalogar, para clasificar, para hacer estadística, para tomar decisiones, y es correcto. Pero en muchos de los sistemas de historia clínica electrónica con los que hemos podido tener contacto, no solo vemos el CIE es una de las categorizaciones, pero los medicamentos de farmacia tienen un código, los procedimientos médicos tienen otro código, los insumos tienen otro código. Cada una de de los procesos o digamos, de los insumos que participan en un proceso, todos tienen un código. Y entender para qué es es esa sabiduría que necesitamos para que se puedan tomar unas decisiones correctas. Entonces, si yo me voy a ese código que aparece cuando pongo una radiografía, ese código no es que se le ocurrió a una persona o no es algo no es algo que simplemente se ha tomado arbitrariamente. No, se ha colocado basado en el CPMS, que es el catálogo de procedimientos médicos, ¿no? Y sanitarios, ¿no? Que está validado internacionalmente y reconocido por la OMS. Si vamos a farmacia, hay un estándar de medicamentos, ¿no? La clasificación anatómica, fisiológica y no recuerdo el tercer término, pero, o sea, tiene una categorización. Y eso la mayoría, por lo menos, ya lo ha puesto el Ministerio de Salud con una normativa para acreditar los sistemas de historias clínicas que deben utilizar ciertos. O sea, en Perú no se puede, o sea, no puedo yo ir y utilizar otra.
otras cosas. Y hablando de ello, muchos de los alumnos, o sea, preguntan, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para hacer un desarrollo tecnológico? ¿O cómo puedo hacer para implementar esto? O están haciendo tesis y trabajos de investigación al respecto. Pero si nosotros no le brindamos estas herramientas a saber que hay estándares, pues van a empezar a disparar y lo van a hacer desordenadamente. Y eso sirve. Además, otros estándares ya un poco más complejos que es de interoperabilidad. O sea, como médico, alguna vez se han preguntado cómo es que pasa una tomografía a un servidor y después la puedo ver en una computadora. O sea, ¿qué combina el tomógrafo con la computadora? ¿Cómo llega la información? Entonces es interesante que eso es un proceso o un archivo que se llama DICOM, ¿no? Y bueno, igual, ¿no? O sea, son más estándares. Pero si conocemos ello, de repente el radiólogo conoce de ello, pero el traumatólogo no sabe. ¿Por qué? Porque obviamente del campo de la radiología ellos estudian, saben de ello, pero es importante, ¿no? Y de repente le aparece un archivo DICOM al traumatólogo y no sabe qué es, y lo borra. Y era la tomografía de rodilla de su paciente que quería tener. Tenemos que aprender a manejar esos sistemas. Y lo que va en el tercer acápite de este punto dice utilizar sistemas de apoyo a la decisión clínica. Y bueno, desde hace mucho tiempo, este era un punto en la medicina que se tenía que abordar. Nosotros tenemos que tomar o sea, tenemos que tomar todos los días decisiones clínicas, dar o no dar, quitar, hospitalizar o no hospitalizar, ¿no? Y esas decisiones cada vez más están basadas en la evidencia. Y de repente lo que era hasta ayer, pues no es hoy. Y eso tenemos que estar a la par. Muchas de las primeras iniciativas de historia clínica electrónica que hacían colocaban links. O sea, por si acaso, si quieres revisar algo de información, puedes ir a tal página, Scopus, Web of Science. Puedes ingresar y tienes acceso por la institución para verificar. Pero en la consulta no voy a estar, ok, un ratito, señor, reviso y regreso. No, a pesar de que con la pantalla el paciente de repente no se da cuenta. Pero lo ideal sería que digamos, si tengo que tomar un diagnóstico, tengo que hacer algo, indicar un tratamiento, hospitalizar, pues si estoy de repente haciendo algo que no, digamos, no es lo más ideal para mi paciente, me pudiera salir una sugerencia, diciéndome, por si acaso, tu paciente tiene insuficiencia renal, no vas a recetar este antibiótico, no, no, vancomicina, no vas a recetarlo porque tu paciente, o si la estás recetando, por si acaso ajusta la dosis renal, ¿no? O sea, con cuidado. Y a pesar, no, yo sí quiero, porque es el único medicamento que puedo utilizar, tengo el antibiograma. Ok, pero ya te avisó, te alertó, te dijo, ojo, y no es para alarmarse, ¿no? Sino es simplemente para decir, ok, ¿cuántas veces, creo que esto a todos nos debe haber pasado alguna vez, que obviamente por el cansancio, el estrés, el trajín del día, estamos atendiendo a un paciente y le decimos, ok, vas a tomar naproxeno. El paciente les dice, pero doctora, hace 5 minutos le he dicho de que soy alérgica al naproxeno. O a veces los pacientes se quedan callados, ok, si el médico me ha dicho soy alérgico al naproxeno, pero si me ha recetado naproxeno, pues lo tomaré. Y podemos reducir esos errores. Bueno, eso en cuanto a historia clínica electrónica. Tercer punto, telemedicina y salud digital. Y la telemedicina y la salud digital, pues cada vez más estamos llegando a lugares más lejanos y extendiendo la salud. Según el último reporte, o sea, antes de la pandemia hice un trabajo de investigación relacionado a los celulares y aproximadamente el grado de penetrancia, o sea, el 50% de la población peruana que tiene un celular, que accede a un celular, o sea, el 50% de la población peruana
mayor de edad, tiene un celular. Pero revisándolo hace algunas semanas, que también tuve que revisar esa información, verifiqué que en estos últimos años casi llegamos al 80% de la población. Y es un avance que no solo se ha dado en Perú, sino se ha dado a nivel global. Entonces, y es más, o sea, estamos cercanos al 100% de familias, o sea, ya no estamos hablando de personas, ¿no? O sea, de familias que tienen acceso a un celular. O sea, de repente no lo va a tener el esposo y la esposa, pero sí, hay uno de los dos que tiene. Entonces, el grado al que podemos llegar a la casa del paciente es muy interesante. Y si aplicamos estas estrategias, que cada vez son más frecuentes, ¿no? La telemedicina, o sea, a veces para una consulta psicológica o nutricional, claro, dicen, es importante la consulta porque vemos emociones, podemos tomar ciertas decisiones. No se descarta, pero es un complemento. Si el paciente ya ha ido 3, 4, 5 veces a la consulta y luego necesita un seguimiento, pues se puede hacer. Si mi paciente yo le diagnostiqué hipertensión y luego solo viene bueno, no solo viene, sino viene para sus medicamentos, yo le tengo que orientar, ¿no? Pero mi paciente es hipertenso, tiene su cuadernito, todos los días se toma la presión y lo estoy evaluando, veo sus registros y lo puedo atender por una teleconsulta y indicarle lo mismo. No para siempre, obviamente cada 3, 4 controles que venga al establecimiento de salud, pero que reducimos esa necesidad de ir, trasladarse, son horas muertas, aumenta el coste social del paciente porque tiene que dejar de trabajar o pedir permiso u otras cosas. Entonces, abordamos una problemática que de repente hasta hace algunos años ha estado escondida. Los dispositivos médicos, como es los relojes, o no solo los relojes, ¿no? Sino el celular. Todos sabemos que el celular me cuenta los pasos que doy al día. Entonces, sí estamos yendo hacia ese punto. Entonces, es un indicador de salud que quisiera, al final les comparto una nueva innovación que estamos viendo. Y bueno, ver todo lo que vamos a ver en cuanto a ciberseguridad. O sea, no es lo mismo, o sea, yo le tengo que enseñar a mi alumno que no es lo correcto, no es lo más seguro hacer una videollamada para una teleconsulta por WhatsApp. O sea, debería ser uno de los últimos recursos. Tendría que primero utilizar otras plataformas con mayor seguridad. El análisis de datos clínicos y la bioinformática, esto va hacia la medicina de precisión. Cada vez más sabemos de los genes que afectan a una persona. Y no solo en el diagnóstico, sino en el tratamiento. O sea, yo con, con digamos, modelación de proteínas o modelación de metabolitos, yo puedo saber si este fármaco que actúa en tal subunidad va a ser efectivo o no va a ser efectivo en mi paciente porque mi paciente tiene este y este gen presentes. Entonces, el diagnóstico genético no ha llegado solo ok, tú tienes predisposición para esta enfermedad, ya hemos ido mucho más allá. O sea, cómo actúan los fármacos, si le va a hacer algún tipo de reacción, si, por ejemplo, o ese gen se va a transmitir a su descendencia. Entonces, hemos llegado o por qué se presenta en esta población peruana y no en Estados Unidos, si tienen el mismo gen, la epigenómica, ¿no? Podemos llegar a ese. Y las herramientas digitales, o sea, actualmente con FASTA, con BLAST, son herramientas que ya se pueden hacer. Y es más, muchas son online, son gratuitas. El quinto punto, la comunicación científica y la colaboración digital, igual que el primer punto, un médico tiene que saber investigar, tomar decisiones. Pero sobre todo, el tercer punto de este es trabajar en equipos interdisciplinarios. ¿Con quién? Con el informático, con el ingeniero, con otros profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un médico que va a querer, por ejemplo, crear un dispositivo, ¿no? Por ejemplo,
vi que algunos médicos crearon un pastillero y el pastillero cada vez que se abría mandaba una señal Bluetooth al celular, lo registraba en una aplicación y cuando llegaba al control el paciente, pues le mostraba la aplicación al doctor y bueno, no es la mejor forma de medir una adherencia al tratamiento, pero sí verificaba, ok, hoy día a las 8 de la mañana abrió el pastillero, a las 2 de la tarde abrió el pastillero, pero en la noche no lo abrió. O sea, ¿qué pasó? Se olvidó de tomar su pastilla. Entonces, ahí incluso puedo tener una adherencia al tratamiento. ¿Y cómo lo desarrollo? Pastillero, bueno, es algo que lo podemos encontrar en la calle, pero el software, o sea, yo lo tengo que explicar. Mire, ingeniero, quiero que le ponga un sensor a cada tapita, que le haga esto, que se comunique por Bluetooth, que sea así, que sea así, y además que sea de bajo costo porque mi paciente no tiene plata para. Entonces, si yo le explico y sé cómo explicarle, o sea, manejo esa herramienta, le digo, mire, es un sensor de contacto. No llegar a la profundidad, pero hacer que me entienda. Porque hace algunos días también yo hablé con un abogado y me hablaba y cómo hacer un escrito y yo no entendía. Entonces esa colaboración, en este caso no es con los abogados, pero es con los ingenieros. No entendemos, ¿no? Porque obviamente tenemos lenguajes técnicos diferentes. Y el sexto punto, que también es muy importante, es los aspectos éticos, legales y sociales de la informática médica. Entonces, nuestro país, que lo puedo comparar un poco con, en este caso, Argentina, que también tiene un gran desarrollo digital, nuestro país ha hecho normas para salud digital desde el 2001. 2001. Estamos en 2025 y vamos paso a paso. En Argentina, porque es una república federativa, o sea, tiene estados, hay ciertos estados que ya casi el 100% de sus servicios de salud son digitales. O sea, el 100%. Y que o en contraparte, que las normativas han empezado a salir desde el 2015, 2020. O sea, el Perú en exceso está normado. Tenemos normas para todo, que demoran, sí, demoran, pero está normado. O sea, tenemos ese conocimiento y tenemos que aplicarlo, porque es la ley. Y eso tienen que saberlo los estudiantes. Y no solo en el Perú, sino hay normativas internacionales que también lo aplican. Y además, obviamente, en este aspecto legal, promover el uso responsable y humanizado. O sea, porque si yo no promuevo un uso humanizado, pues lo mismo va a pasar. Voy a dar un diagnóstico todo frío, una máquina, una computadora, le va a llegar un WhatsApp y le va a decir, oye, tienes que acercarte al centro de salud porque tienes cáncer. Y un mensaje de WhatsApp de repente no es la mejor forma para llegar a eso. Entonces tenemos que formar también a nuestros estudiantes con esa visión de que la herramienta no va a reemplazar al profesional. Entonces, ¿qué aspectos tenemos a favor? Actualmente hay un montón de tecnología que se está implementando en hospitales y en clínicas privadas. Incluso el propio profesional lo utiliza. O sea, ok, no me lo da la institución, yo lo implemento para mí. Segundo punto fuerte, oportunidad. Estamos viviendo en una generación de centennials y alfa. Ellos, y por definición, ¿por qué se divide los millennials de los centennials? Los millennials, antes del milenio, nacieron y todavía tenían que ir a cabinas de internet, todavía tenían que buscar su trabajo en carta, estaban familiarizados con la computadora, pero fue el proceso de cambio durante esa generación. En cambio, los centennials y la generación alfa, que son los más pequeños, han nacido con un celular, lo que se llama nacer con el celular en la cuna o celular en la cuna, ¿no? Entonces, es más, ellos pueden estar sentados así como en la imagen, conversando y todo sin hablar, pero están conversando por medios digitales y es común. Entonces, cuando yo voy a enseñarles, pónganse a pensar desde la perspectiva docente, cuando yo voy a enseñarles a este tipo de estudiantes, ellos van a estar en el celular. De repente sí, algunos están haciendo otras cosas, pero hay algunos que están tomando notas, hay algunos que están utilizando inteligencia artificial para transcribir lo que yo estoy diciendo y hacer un resumen.
Entonces, hemos llegado a ese punto en el que probablemente nosotros no vamos a entender lo que ellos estén haciendo con un celular, pero sí tenemos que enseñar de esa forma, porque si nosotros no nos acoplamos a ese modelo, pues vamos a fracasar. ¿De qué sirve que yo le pida un ensayo de 500 palabras si el estudiante me lo va a hacer en ChatGPT y me lo va a subir al aula virtual y ya está? ¿Cuánto le demoró? Ni 5 minutos. Pero si yo realmente quiero que estudie el tema y que lo presente, pues le voy a pedir que me haga una presentación oral, que me busque, o sea, lo va a hacer con ChatGPT, no lo dudo. Va a buscar la información, va a resumir, pero ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar un proceso que él tiene que leer la información para presentarme a mí. Entonces, ese tipo de herramientas o ese tipo, cuando nos pongamos a enseñar, pongámonos y digamos, ok, mi alumno, ¿qué va a hacer? ¿O cómo va a aprender? Y a veces es para las personas que no somos de la generación ni centennial ni alfa, nos cuesta, nos dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo abordo esto? ¿Cómo evito que hagan esto? Y es pensar, pero hay forma. Y no solo es enseñar, sino es aprender, porque ellos nos enseñan de la tecnología. Estoy muy seguro de que quienes me van a enseñar próximamente tecnología van a ser mis propios alumnos. O sea, yo sé de tecnología, me gusta la informática biomédica y estoy en constante capacitación, pero estoy seguro que la avance es tan vertiginoso que ellos nos van a enseñar, de repente no medicina, pero sí otras herramientas que nos van a facilitar que nuestro trabajo. Entonces, no solo es enseñar. Orientar al paciente es importante porque cada vez más, debido a los centennials que se comunican todo por celular, los adultos mayores o la otra parte de la moneda, ¿no? O sea, los ancianos, están empezando a utilizarlo porque están motivados. O sea, en una familia se motivan ambos. El, el, el joven, el hijo, se va de la casa, va a trabajar o va. La abuelita que se queda en casa tiene necesidad de llamarlo, tiene que usar un celular. Entonces, eso permite la penetrancia. Finalmente, este juego que les dejo el QR, pueden escanearlo, es que se ha creado un juego. Imagínense a qué punto estamos llegando y escuchemos, esto es uno, lo vi hace 2 semanas. Se ha creado un juego en Australia donde para, digamos, yo puedo conquistar territorios, es un juego, conquistar territorios alrededor de mi casa con geolocalización, mientras yo corro. O sea, yo doy la vuelta a mi manzana corriendo y ok, mi manzana es mía. Y si voy un poco más allá, pues, ¿y qué le avisa? Le avisa al dueño del territorio si hay alguien que está corriendo por su zona y le quiere quitar su territorio. Entonces, estimula al paciente, en este caso, miren, no estamos hablando de estudiantes, estimula al paciente a que corra. ¿Quiénes están haciendo estos desarrollos tecnológicos? Pues médicos. Estoy promoviendo que una, una actividad, o sea, estoy haciendo promoción de la salud a través de un juego, ¿no? Entonces, y es adictivo, ¿no? La idea llama la atención. El deep learning, que lo estamos utilizando en radiografía, o sea, en el BIRAT, mamografías, en el COVID se utilizó bastante, inteligencia artificial en, en, en imágenes. Y lo bueno del deep learning, que es la base del deep learning, es que yo no le tengo que enseñar a la máquina aprende sola. Entonces, mientras más radiografías yo le dé, Y por eso es que las inteligencias artificiales son gratis, o tienen un plan gratuito, porque ellas se benefician de cada consulta que nosotros hacemos. Yo le pregunto algo y si le vuelvo a repreguntar lo mismo, escrito de otra forma, ella va a entender que la respuesta que yo me ha dado no es satisfactoria o no es correcta. Entonces va a mejorar sus algoritmos para, para brindarme una mejor respuesta. Medicina de precisión, ya lo habíamos tratado, el diagnóstico genético. Y en este caso, ya para ir finalizando, les voy a presentar de que hay personas que me han sorprendido. Este semestre logré enseñar un curso que se llama software estadístico y
me presentaron 10 trabajos de investigación al final. Muchos de ellos, vamos a ir poniendo el video, muchos de ellos no, o sea, yo no me los hubiera imaginado. Mi mente voló, o sea, ellos me dijeron, vamos a estudiar esto. Y le dije, ok, o sea, fue, fue bastante satisfactorio este curso y con esto es el resumen, decirles de que como ellos han nacido con el celular, ellos han nacido con la tecnología, pues para ellos implementar una estrategia de repente no lo van a hacer, necesitan un ingeniero, pero tienen, o sea, ellos han vivido y dicen, ok, esto le puede servir a mi paciente, esto puedo utilizar, así, y es fácil. ¿Alguna vez no les ha dicho un familiar menor que nosotros? Nos ha dicho, ay, eso es fácil en el celular, mira, así, así, así. Y, y pues nosotros nos quedamos, ok, yo me demoré 40 minutos y no encontré la respuesta. Entonces, tenemos que apoyarnos en esa natividad porque ellos son nativos digitales. Generalmente el hoy es el mañana del que hablé ayer. Entonces, decirles que así como la medicina avanza día a día, pues la informática está avanzando cada vez más. Les dejo mis datos de contacto y si hubiera alguna pregunta, creo que en el chat me pusieron una aclaración de que era la historia clínica de Minsa. Sí existe y ustedes vamos a intentar acceder. Vamos a ver si aquí podemos verlo. Y dice Minsa. Existe y ustedes ya pueden acceder. O sea, ya es público. Mm, Aquí está. O sea, es una plataforma que incluso yo desde casa puedo acceder. Yo no tengo usuario y contraseña para este sistema, pero sí, ya existe una plataforma que ha sido desarrollada y pulida a nivel nacional por el Ministerio de Salud. Y sí existe la historia clínica. No está implementada en todos los hospitales porque recién se ha inaugurado este año. O sea, este año recién se están haciendo las pruebas y todo eso, obviamente en Lima. Pero a futuro, sí va a tener ese alcance, así como lo tiene el ESI en salud. O sea, va a ser implementada a nivel nacional. Se está probando, ¿por qué? Porque es modular, o sea, hay módulos, hay módulo de consulta externa, hay hospitalización, centro, digamos, centro quirúrgico, centro, digamos, partos, ¿no? O sea, todo está así, separado, modular. Y ¿cómo se llama? Hay unos manuales que incluso ustedes los pueden ver en internet. Busquen los manuales y hay muchos manuales de cómo utilizar esta herramienta. Entonces, mediante los manuales que tienen capturas de pantalla, pueden ver que sí es un sistema bastante amigable, ¿ah? Ha sido pensado en el usuario. Y lo último, antes de responder la última pregunta, es que me olvidé de decirles de que nosotros también tenemos que instruir a nuestros alumnos en que si van a desarrollar algo, que no nos complique la vida a nosotros, porque nosotros somos los que vamos a aprender eso, ¿no? Esos desarrollos tecnológicos. Y eso se basa en la experiencia del usuario, o sea, instruir, o sea, hacer un desarrollo tecnológico que no sea complicado y me demore 20 minutos, sino de que sea un desarrollo que en 2 minutos pueda resolver. La segunda pregunta que hice sobre herramientas de IA. Pues hay muchas herramientas de IA, coincido con el doctor de la presentación anterior, que generalmente nos deberíamos, digamos, inclinar hacia los LLM, que son la inteligencia artificial que utilizan el procesamiento del lenguaje natural para dar una respuesta. ¿Por qué? Porque es la más comercial y la que utilizan nuestros estudiantes. Si yo les voy a presentar una herramienta para investigación como Smart Paper o una herramienta, por ejemplo, para docencia específicamente. Hay una que no me acuerdo, si no me equivoco, se llama ADA, que permite incluso hasta dar acercamientos a diagnósticos médicos, entonces sí nos permite, pero el punto es
que nosotros debemos ser, digamos, tener experiencia en todo. Entonces, comencemos por ChatGPT y por ahí nos vamos a ir inclinando, ¿no? De repente a Cloud, que es más para código, o de repente a Grok, o alguna de ellas que, que nos ayude, ¿no? Notebook LM también es muy bueno. A ver, dice Carlos García, una pregunta, muchas herramientas. Por ejemplo, la historia clínica digital puede entorpecer la labor médica haciéndola más lenta. Y eso es lo que hablaba, ¿no? O sea, yo en el curso les di a mis alumnos un taller de User Experience, ¿ya? Y User Experience se trata de la experiencia del usuario. O sea, sí, sí, y nos ha pasado, ¿no? O sea, cuando se implementó el ICE en salud, pues o sea, y hasta ahora, ¿no? O sea, la mayoría de historias clínicas tienen muchos pasos, muchos clics que se podrían reducir. Entonces, si yo quiero ofrecerle un valor agregado a un producto que quiero desarrollar, pues User Experience es una gran forma, o sea, diseñar basado en mi usuario. O sea, si quiero basarlo en el médico que va a atender en emergencia, pues, por ejemplo, los últimos desarrollos tecnológicos es con agentes, ¿no? O sea, como un parlante, así como el Google Home, que lo tengo acá, que escucha, o sea, escucha a las personas y me hace un resumen clínico. Entonces, en la emergencia, o sea, yo podría atender a un paciente sin tocar la computadora y que todo quede registrado. Obviamente todo tiene que ser validado, pero ese es el futuro. ¿Por qué? Porque si estoy en una emergencia, tengo que abocarme a mi paciente, tengo que ir y atender y examinar. Porque en emergencia, ¿qué pasa? Estoy en la computadora 10 minutos y me están chancando la puerta porque obviamente el sistema es así. Ah, ya. Si podría facilitar la lista de los trabajos que le presentaron. Ah, ya. Ya, les presento brevemente uno de ellos. Vamos a entrar a ChatGPT. Uno de ellos en los que colaboré, porque necesitaba una cuenta pagada de ChatGPT y les tuve que prestar la mía. Esto es libre para ustedes también. Si ustedes desean, lo pueden buscar en ChatGPT. Pero este aquí. Este es un programa, se los comparto. Hicimos este software que es Gestalia, que es utilizando ChatGPT, pero segmentado. Entonces, ¿qué le brinda? Le brinda orientación nutricional a gestante. Entonces, en base a una conversación, genera, ahorita mi internet está un poquito lenta, pero aquí tengo otro chat que lo estoy probando. A ver, vamos a ver si no, no carga. Bueno, está lenta mi internet. Entonces, y sí, ahí está. Entonces, si ustedes me ven, o sea, con pequeñas preguntas, incluso, ¿para qué se hizo esto? Para ver esto, imágenes. Entonces, la gestante, o sea, se ofrece como un servicio a la gestante. La gestante sube imágenes de lo que desayuna, almuerza, cena, y basado en recetas peruanas incluso, le da una recomendación. ¿Qué podrías preparar el día de hoy? De repente estás preparando, o de repente estás consumiendo mucho carbohidrato para una gestación. Entonces reduce el carbohidrato, aumenta proteínas. De repente suplementate con menestras, ¿no? Por el hierro, ¿no? No te olvides de tomar tu pastilla de ácido fólico o cosas así. Y eso lo hicieron y se hizo, ¿no? Incluso, a ver, vamos a ver una que me dé una mala recomendación aquí. Miren, eh, me dice casi nada de verduras, me dice, ¿no? Y después dice que también abajo que no debo, no sé en qué parte, ¿no? O sea, no debo comer mucho carbohidrato, ¿no? Porque en este caso le pusimos una paciente gestante diabética. Entonces, cositas así. Tengo una lista lo voy a pasar, lo voy a colocar. Y incluso hicieron una georreferenciación de niños con anemia, ¿no? Para que y lo han hecho, o sea, el aplicativo está, no lo tengo.
Han hecho un aplicativo para que vayan casa por casa a visitar a pacientes, a niños con anemia, ¿no? Y estando en la casa, hago clic, registro la ficha y ya me aparece una base de datos con georreferenciación. Y que yo desde el centro de salud, si el paciente no viene, me mando una alerta. O sea, no vino este mes o no vino a su control de crecimiento, ok, vive allá. Entonces, en vez de tenerlo todo en papel, pues voy y lo busco. Otro proyecto, procesamiento del lenguaje natural en pacientes con diabetes, también lo hicieron, en donde tomaron entrevistas sobre el control de la diabetes. Entonces, vieron que los pacientes, digamos, ¿por qué no? Les hicieron preguntas claves, no me acuerdo. O sea, ¿estás tomando tu tratamiento? ¿Qué dificultades has encontrado en la adherencia al tratamiento? O sea, distintas preguntas. Y no se basaron, ellos no analizaron, ok, está bien adherido al tratamiento. No. Lo que ellos analizaron fueron las emociones y sentimientos basados en bibliotecas virtuales que ya analizan eso. Ellos lo hicieron con Python y Machine Learning, no me acuerdo qué bibliotecas, pero analiza por el tono de la voz, si llora, si suspira, si, o sea, todo eso lo toma, incluso analiza qué palabras son las más comunes que utiliza los pacientes. Entonces, mediante ese análisis de palabras, determinaron si el paciente estaba deprimido o no estaba deprimido. O sea, su objetivo no era el procesamiento del lenguaje natural para la adherencia al tratamiento de diabetes, sino en los pacientes que no estaban adheridos, ¿por qué no se adhirieron? Y cómo está su estado anímico, ¿no? Entonces, hubo ansiedad, hubo depresión y lo encontraron, ¿no? Entonces, es, o sea, como le digo, por ejemplo, esa idea no se me hubiera ocurrido a mí y es muy, muy, muy interesante lo que están haciendo. Entonces, no subestimemos a nuestro estudiante, esa es la clave, sino más bien esas herramientas que tienen y que saben utilizar y saben mejor que nosotros, estoy muy seguro, pues o sea, exploten ese potencial de sus estudios, porque ellos van a ser el futuro. De aquí a 10 años, ellos van a ser los que nos enseñen cómo utilizar los nuevos dispositivos, máquinas u otras cosas que se van a implementar en los hospitales, clínicas y otros centros. Eso creo que sería mm, todo. Mm, claro, aquí Flor Chami me dice sobre la primera y la segunda consulta, pues sí, sí se puede formar. Y bueno, muchas gracias, agradecer nuevamente al Colegio Médico y me pongo a su servicio para cualquier duda que tengan, que necesiten, si necesitan, ellos si quieren más información, si quieren la presentación, yo se las puedo pasar, no hay ningún problema, no tengo ningún problema con eso. Y es más, o sea, si necesitan ayuda en investigación, en plantear este semestre estoy también planteando un currículum docente para informática biomédica, entonces estoy muy abierto a colaborar con el que desee. Muchas gracias y hasta luego.